Bueno, pues un día más, bienvenidos, ya estamos como siempre en nuestra alquería con don Manuel Domínguez, nuestro historiador, nuestro cronista oficial, preparados para ofrecerles una nueva ruta, una nueva guía por Motril y hacer una retrospectiva, viajar en el tiempo por todas, imaginarnos, ¿no?, cómo son pues, todas estas calles tan preciosas que tenemos en nuestro municipio. Yo creo que el camino idóneo a seguir en el programa de hoy, Manolo, es precisamente esta calle, este borde de la acequia, bueno, que también tiene mucho que contar y casi que lo dejábamos aquí, ¿no? Claro, dejábamos aquí en esta calle que daba la salida hacia el otro lado de Motril, hacia el Motril este, y era la calle que tradicionalmente se conoció como Borde de la Acequia, El todavía borde de la acequia. conserva ese nombre. Parece claro, ¿no? La tradición del nombre parece claro, es que la acequia bordeaba toda la muralla construida y todo el muro del convento de los Mínimos de la Victoria, hoy de los Agustinos, hasta pasar siguiendo hasta las esplanadas, ¿no?, hasta la parte de las esplanadas. Lógicamente la acequia iba al descubierto, pasaba el hospital de la capilla del Hospitalico y seguía descubierta toda esta zona. Un borde de la acequia porque al otro lado lo que había era tierra de cultivo, no había nada construido ni nada por el estilo, es decir, que lo que había tierra de cultivo y curiosamente pues la acequia estaba pues, de cierta manera protegida un poquito, no sería mucho en aquella época, un poquito para evitar que alguien se cayera, porque además en esta zona pasaba con mucha agua y con mucha corriente. Y además tenía un desvío que ahora hablaremos, pero sí que es verdad que desde la esquina de los Hospitalicos hasta la esquina de la calle Muralla, todo esto era el muro de la muralla de nuestra ciudad, es decir, se había levantado y justamente la acequia se aprovechaba como foso. Es decir, que se había levantado la muralla de Motril desde 1528 a lo largo de todo este lateral, y la propia acequia, que tenía caudal y tenía ancho suficiente en esta parte, pues se había aprovechado como muro como foso en caso de defensa. Además, me estoy acordando también que precisamente dejábamos el último programa donde ya lanzábamos algunos mensajes de cómo iba a ser este camino, porque también se realizó aquí el primer paseo de Motril. Efectivamente, en 1802, un gobernador político-militar de Motril de esa época, don Jaime Moreno, la corte de Ávila, decidió, entre muchos proyectos muy curiosos que algún día habría que publicarlos, yo lo he ido publicando en parte algunos de ellos, pero tiene proyectos muy curiosos, como llevar en aquella época regar un desvío de la acequia como regalan parte norte de los secanos de Motril, poner más tierras en cultivo, o hacer la acequia navegable hasta Carchuna, o hacer la famosa carretera Granada, o cambiar los cultivos de Motril que estaban agotados, la caña de azúcar, por el cultivo de algodón. Gracias a su introducción del cultivo de algodón, Motril pudo vivir durante muchos años, y aquí además tenían esa mentalidad de gran funcionario, que era un gran funcionario todo para el pueblo. Su función era arreglar Motril, que además estaba muy mal en esos años finales del siglo XVIII, principios del XIX, y decide que una ciudad como esta, porque así lo escribe él en su colección de proyectos que se conserva, decide crear un paseo. En Motril no tenía paseo, el paseo de Motril sería la Plaza Mayor y poco más, ¿no? Y decide crear el primer paseo público de la ciudad, y lo decide crear justamente aquí. Es decir, aprovechando el borde de la acequia, aprovechando desde la esquina del Hospitalico hasta la calle de la Muralla, hasta la explanada, hasta la salida de la explanada, decide crear un primer paseo. Le pone árboles, le pone bancos, lo arregla. Luces en aquella época no se pondrían, pero sí que lo arregla y crea el primer paseo público antes que las explanadas. Toda esta zona se conocía con el nombre de la huerta. Porque la muralla estaba aquí. De la huerta del River. La muralla coincide prácticamente exactamente con el muro de los Agustinos. Con la pared sur, este muro sur de la Agustina. Que se tiró, y que era cuando se tiró, y si fotos de los años 30, las fotos aéreas de cuando estaba el convento de los Mínimos, de los años 20 y tal, se ve perfectamente la muralla de Motril, y después, posteriores, se ve los restos de la muralla perfectamente, ¿no? Después se tiró todo para hacer este muro nuevo, y ya no
no queda nada, pero ya estaba en ruina, ya estaba prácticamente desaparecida, porque después de la guerra se arregla el muro y se hace sobre el cimiento antiguo de la muralla de Motril. Y la torre, pues justo aquí en la esquina de la calle de la muralla. Aquí está. Justo en la esquina estaba el torreón. Justo en la esquina estaba el torreón que defendía toda esta zona. Aquí no había más nada, es decir, realmente lo que sí que hubo, pues en el siglo, a partir del siglo XIX, la casa de Fernando Moreu, que posiblemente fuera la casa de Micas anteriormente, que estuvo aquí enfrente, a la espalda de lo que fue la casita de papel. Y esta calle de la muralla se abrió muy tarde, ¿no? Es decir, posiblemente hasta el siglo XIX era un caminillo de tierra, de vegas y cosas así. Y aquí enfrente había un antiguo almacén que también se derribó, pues creo que a principios de los 80 también debió derribarse cuando se hace este bloque, más o menos. Este almacén que siempre se decía popularmente, yo no lo sé, pero se decía popularmente que había sido un almacén de algodón, de la época en que Motril tuvo algodones, el almacén muy viejo que estuvo aquí. Hay alguna fotografía que pondremos en el programa. A mí me da la impresión, por el tipo de construcción y por donde está situado, que debió ser una de las dependencias del Ingenio Viejo, que estaba justo desde aquí hacia la plaza del tranvía. El Ingenio Viejo. El Ingenio Viejo de Contreras. Posiblemente cuando se derribó esto derribamos una nave de fábrica del siglo XVI, no posiblemente cuando se derribó esto, pero tampoco. Era un edificio, un almacén, además muy antiguo, un aspecto muy antiguo y estuvo años aquí y todo el mundo estuvo cerrado, muchos años, pasaba tanto por aquí. Y bueno, en Motril era el almacén de algodón, ya si hubiera sido el almacén de algodón era por lo menos del siglo XIX. Pero da la impresión de que como estuvo situado justo en el ingenio y cuando se describe el Ingenio Viejo, da la impresión de que esto debía ser una de las naves del Ingenio Viejo, con casi toda seguridad, además por la entrada estaba por aquí. Hasta el mismo callejón que estamos viendo. El mismo callejoncito. Pues también tenía que ser algo pues, muy coqueto, ¿no? Porque era muy llamativo el edificio, muy llamativo, y en aquella época, pues bueno, cuando se derriba, pues seguramente pues, era un almacén muy viejo, muy antiguo, y ahí estuvo durante años cerrado. Y la calle Muralla, nueva de la Muralla, actual calle Muralla, terminaba justo aquí, en la plaza Castil de Ferro, en la esquina de Castil de Ferro. Y esta calle, antes de ser Muralla, que después se le puso este nombre... Rambla de Castil de Ferro. Esto era una rambla que salía para aquí para abajo y ya está, aquí no... Sí, estamos en un sitio emblemático, como decía, de Motril. Esta es la plaza de los Jardinillos. Hoy no hay jardinillos, hoy es un jardín central, pero esta es la emblemática Plaza de los Jardinillos, que se llama así desde el siglo XX, porque antes se llamó, durante casi toda la historia de Motril, fue la Plaza de Castil de Ferro. Esta Plaza de Castil de Ferro. La Plaza de Castil de Ferro. Aquí está todo relacionado, ¿no? Sí, la salida de Castil de Ferro, puerta de Castil de Ferro. Muy típico, porque por aquí en la entrada de calle Zapatero se salía el camino de Castil de Ferro. A Castel, hoy llamado Castel del Ferro de mala manera, ¿no? Catalanizado el nombre, Castel, pero sí. Claro, lo de Castel viene Castel es más catalanizado. Más catalán, ¿no? Sí. El nombre original es Castillo del Ferro, Castil de Ferro, que es como Castil de Ferro. Y como este era el camino de Castil de Ferro, que llevaba por la calle La Carrera, cruzaba hacia el otro lado de la calle Nueva, la calle Cuevas, para salir al camino que tiraba por las Ventillas hasta Castel de Ferro, pues está en la plaza de Castel de Ferro, de Castil de Ferro, perdón, y era una de las plazas más importantes de Motril. Hay documentos que dicen que estaba llena de tiendas, había herrerías, había tiendas de mercería, había zapateros, había, decir, la plaza... Aquí. Un tordo de la sal, la tienda de especias, es decir, aquí era un centro comercial. No cuesta trabajo pensarlo sabiendo que está aquí, sí, claro, también la calle, como decíamos, zapateros, cuchilleros... Claro, espaderos. La calle esta casa de la esquina de enfrente, pues era una de las casas que compró Alonso de Contreras y era una tienda.
también durante mucho tiempo fue una tienda de las más importantes que hubo en Motril desde el siglo XVI estamos hablando, ¿no? Al final del siglo XVI estamos hablando, o quizás antes. El caso es que esta plaza debió ser una plaza muy concurrida, a pesar de que estaba a las afueras de la muralla de Motril. Estaba debió ser una plaza muy concurrida, pero había muchos negocios, muchos comercios y debió tener mucha vida en la historia de Motril. Además, también un sitio estratégico, porque estaba hablando de la Claro, entrada, una puerta de entrada y salida, con lo cual. Curiosamente subía hacia arriba, hacia la calle Muralla Antigua. Cuando a mediados del siglo XIX los Larios compran la antigua fábrica de Javier de Burgos, compran el convento de los Mínimos y construyen la primera fábrica de azúcar de Motril, lo que hoy nosotros conocemos como la Alcolera. En agradecimiento al Marqués de Larios se le dedica esta plaza. Y el nombre de Castillo de Ferro se le cambia con el nombre de Plaza del Marqués de Larios. Lo que pasa es que no duró, porque a principios del siglo XX algún alcalde le hizo unos jardines en los laterales, 4 jardines a lo largo de los laterales de la plaza, y la gente de Motril, pues esos jardines, pues la plaza de los jardincillos, la plaza de los jardinillos, y se quedó con la plaza de los jardinillos. Ya la gente se olvidó que se la había dedicado al Marqués de Larios, y pues, cuando ya le quemaron la fábrica y tal, pues ya el Marqués de Larios no quiso más. También se le dedicó, se hizo hijo predilecto de Motril al Marqués de Larios. Marqués de Larios, ¿no? Y cuando ya se quemó la fábrica de la Arcolera en 1901, ya el Marqués de Larios no quiso saber mucho nada con los motrileños, ni tanto homenaje, ni tanta plaza. Curiosamente, hay muchos datos de esta plaza, ¿no? Hay muchos datos históricos, hay mucha documentación histórica desde el siglo XVI de esta plaza. Aquí enfrente, aquí en esta esquina, estuvo el primer cine de Motril. ¿Aquí? Sí, bueno, claro. El Cinema Sexy. El Cinema Sexy. Que después fue el edificio, fue Neumáticos Artillo. Y durante mucho tiempo nadie supimos, o los que no lo conocimos, es que este edificio fue el primer cine de Motril. El Cinema Sexy fue el primer cine que hubo en Motril, creado a principios del siglo XIX, cuando empieza el cine, y tuvo un exitazo impresionante el cine mudo y después el cine sonoro en el cine. ¿Queda algún dato? Sí, quedan muchos datos del Cinema Sexy. A partir de ahí estaba el muro del Ingenio Viejo, estaba del edificio, del complejo del Ingenio Viejo. Y la plaza, pues Plaza de Larios, y a partir de principios del siglo XX, cuando se ponen los jardinillos aquí, se empieza a llamarse conocida popularmente, y con ese nombre se ha mantenido. En época después de la guerra se llamó 18 de julio, Plaza del 18 de julio. Como era costumbre. Sí, pero no tuvo éxito ninguno. No tuvo éxito tampoco. No tuvo éxito ninguno en aquella época. Los motraños siempre la llamaron por la calle de Plaza de los Jardinillos, Plaza de los Jardinillos. Sí, donde han puesto los jardincillos, sí, los jardinillos. Claro. Después, en los años 90, se le dio la nueva reestructuración que hoy estamos viendo. Y al fondo, una de las casas más importantes de la ciudad, que también se derribó, pero se está haciendo nueva, la Casa de los Bermúdez de Carballo, y que se terminó de construir en 1869 justamente. Hay una noticia en la prensa que cuando se terminó de construir aquella casa, en 1869, dieron una fiesta de inauguración y lo recoge la prensa de la época. En el centro hoy tenemos una cruz que estuvo antes en la Rambla Capuchino y después se trajo aquí. Contaban los cronistas antiguos. La cruz que tenemos justo en todo lo alto, ¿no? Sí, la cruz debió ser la cruz de las Heras. Esta cruz estaba antiguamente parece la... ¿Capuchino por allí? En Capuchino, donde decía que de ahí despedían los entierros, pero es más antigua, ¿no? Era típicamente las cruces que se ponían a la salida o la entrada de la ciudad. Y si nos damos cuenta, pues prácticamente en Motril, donde se entra o se sale de Motril, hay una cruz. Hoy se ha desaparecido, pero
La Cruz del Carmen está a la entrada de Motril prácticamente por la calle San Roque, Claro. es decir, la Cruz de la Plaza de la Aurora estaba por la entrada de Motril por otro lado, que tampoco existe. Otra cruz que había en la entrada por la avenida Salobreña, había otra cruz, también hoy desaparecida, en la Huerta de Olmedilla, la Cruz de Olmedilla, la Cruz del Ahogado, que estaba por la parte del Camino al Mar, es decir, que siempre en la entrada de la ciudad, y la Cruz de la Era, y que estaba aquí, incluso por lo que hoy es la Rambla del Cementerio, la calle del Cementerio, había otra cruz que era Cruz de Roelas, que también era por otra cruz de entrada por la zona norte de Motril. Era la tradición, santificar las ciudades, poner cruces en la entrada y salida de las ciudades, que era lo típico de las calles, pues la calle Carrera de la Virgen, que es el nombre tradicional de esta calle, que se mantuvo desde el siglo XVI, llamándose calle de la Carrera de la Virgen. No, y además que aquí queda un entramado de calles también muy bonito, ¿no? Muy Claro, coqueto, muy de calles muy también típico. estrechas, de mucha tienda. Claro, y aquí hubo en esta esquina los palacios de los Villamantilla, que fue uno de los grandes palacios también, que daba hasta la Plaza de los Jardinillos, que también fue derribado pues en los años 70, 80 también. Hasta los jardinillos llegaban. Sí, el palacio estaba justo hasta la esquina de la calle Tecla, y es el edificio este que hay aquí, y daba hasta la parte de la huerta, del jardín daba a la plaza, perdón, Ah, Palmeras. Cruz Verde. Ah, Cruz Verde, Perdón, Cruz Verde. Cruz Vale. Verde. Y la casa de los Villamantilla fue un gran palacio que estuvo aquí. Hay fotografías muy buenas que muestran cómo era este gran edificio que hubo aquí durante siglos. Y bueno, pues la calle fue una calle muy transitada también. Le pasaría como le pasó a la Plaza de los Jardinillos, debió ser otra de las calles populares de nuestra ciudad. Volveremos a la zona de la calle Tecla, etcétera, por ahí para salir a Cruz Verde, porque hacemos un entramado precioso. Y atravesamos este callejón, travesía del colegio, para salir a la plaza del tranvía. Callejón del Colegio. Esto parece que es un callejón hecho así improvisado, pero también tiene su... Sí, también tiene su historia. Callejón del Colegio, que nada tiene que ver con el Colegio de las Dominicas. Ah, no. No, esto es mucho más antiguo, tiene que ver con el Colegio de los Jesuitas. Ah, con el colegio de jesuitas. Porque al final de esta calle el cardenal Belluga fundó en el siglo XVIII un colegio de jesuitas y un seminario mayor. Al final de esta calle. Al final de esta calle. Y esta calle terminaba en lo que fue la casa de los Jiménez Caballeros, y seguramente por aquí, donde están las dominicas, debió el cardenal Belluga montar su colegio de jesuitas. Y esta era la calle que desde la calle de la Carrera accedía al callejón al colegio de... Al colegio de jesuitas. Al colegio jesuitas, nada que ver con el colegio de Dominicas. No, claro, la conocemos actualmente, pues pensamos que está relacionado con el colegio de Dominicas, pero se llama así, Callejón del Colegio, desde el siglo XVIII, que el cardenal Belluga fundó el colegio jesuita, que estuvo hasta la época de Carlos III, cuando Carlos III expulsa a los jesuitas de España. Y bueno, pues tuvimos un colegio jesuita de Motril, un seminario, se llamaba Seminario de San José, fundado por el cardenal Belluga, que dedicó pues a educar a algunos niños motrileños, y tuvo bastante fama y bastantes propiedades de los jesuitas de Motril, porque entre lo que le dio el cardenal y lo que los jesuitas compraron. ¿Hubo jesuitas motrileños? Sí, hubo un colegio de jesuitas. Curiosamente, cuando se derriba la muralla, en la calle de la plaza de Díaz Moreu, se derriba la muralla ahí, el ayuntamiento decide derribar la muralla de la plaza de Díaz Moreu porque cerraba el tráfico de conexión de la plaza Las Palmeras en el siglo XVIII, y el padre prior de los jesuitas le pide al ayuntamiento las piedras de la muralla para levantar su colegio aquí, para la obra del colegio. Curiosamente, el caso Parece es que todo el mundo echa mano de la muralla para... la muralla sirvió para todo. Así estaría la muralla, pobretica, ¿no? El caso es que hay cartas del cardenal Belluga, se conservan cartas del cardenal Belluga, que ordena comprar el Palacio de los Herrera para establecer el colegio jesuita. El Palacio de los Herrera fue la antigua casa de los Jiménez Caballeros, aquí en la plaza del Tranvía. Por lo tanto, el nombre de la calle del colegio, Callejón del Colegio, calle del colegio, bastante más antiguo que lo que parece, ¿no? Es decir, que no está relacionado con las dominicas, que se establecen en Motril
a principios de 1913, a principios del siglo XX también se establece en su colegio en Motril. Recuerdo que estuve dando una conferencia aquí en el colegio sobre la fundación del convento de las Dominicas y el Motril del convento, de cuando llegaron las Dominicas a principios del siglo XX a Motril, y hablé de toda la historia de cómo era el Motril de ese principio del siglo cuando se establecen las Madres Dominicas en Motril. Establece una de las primeras instituciones educativas religiosas en Motril. Los agustinos se establecen después, ¿no? Y entramos a través de la plaza de la calle del colegio a la Plaza del Tranvía, otra plaza tradicional de nuestra ciudad, que bueno, ha sido remodelada últimamente, en los últimos años, del siglo XX. Y colonizada por las terrazas. Pero bueno, fue la tradicional Plaza del Tranvía, conocida como Plaza del Tranvía desde 1913 a 1922, porque aquí estaban las cocheras del tranvía, tranvía de mulos, que llegaba de Motril a la playa, Curiosamente, cuando se establece en 1911 el tranvía salía desde la calle Nueva, hacía el recorrido por el centro de Motril, por las calles de lo que hoy es la calle Nueva para abajo, hasta Avenida Andalucía, hasta salir aquí, y de aquí salía, fíjate, un tranvía desde la calle Nueva hasta la playa. Aquí esto fue la fábrica de hielo en su momento, que estaba pues justo en la esquina de las calles del Marjalillo. Calle del Marjalillo, lo decimos bien, ¿no? Porque eso te iba a preguntar, Marjalillo. Marjalillo. Marjal pequeñito. En el apeo es decir, en las propiedades de los Bornos, de 1580, estas calles ya se llaman así. Ya se llama la calle, la tierra del Marjalillo, ya se llama el campo del Marjalillo, curiosamente. ¿Sí? Y de ese nombre, Marjal pequeñito, pues Marjalillo, porque vale. La zona este de Motril, es decir, todo esto que hoy está ocupado por casas hasta llegar a la calle Nueva, eran tierra de cultivo. Y esto era, como le decía en aquella época, el ingenio nuevo, debía estar aquí, toda esta zona de aquí sería el ingenio nuevo, o posiblemente hay otros autores que posiblemente lo ven en la esquina de la calle Marjalillo, y la calle Marjalillo estaba constituida por la calle Marjalillo Alto, Marjalillo Bajo y la plaza de Marjalillo, que era la plaza que hay antes de salir a la calle Nueva. Ese ensanchamiento, ¿no? Donde está la unión de los dos, ¿no? Estuvo la tienda de Montero ahí durante muchos años y fue famosa, y en esta calle pues fue una calle de mucho tránsito. Y claro, porque volvemos a hablar de que incluso la ayudantía de Marina estuvo aquí, la oficina de la ayudantía de Marina, en vez de estar en el puerto, estuvo aquí, en la calle Marjalillo. Y fue pues un entramado de calles muy típico, ¿no? Es decir, calles muy estrechas, calles muy... Y me refiero que además son arterias también principales, porque al final por eso tienen tanto movimiento, ¿no? Porque como se dirigen hacia el centro, al final se han quedado en el centro. Se han quedado en el centro y han quedado pues siempre como calles comerciales, pero sus nombres son muy antiguos, es decir, que 1580 ya hablamos de la calle Marjalillo, ¿no? Pero hablamos de 1580 de que el conde de Bornos tenía propiedades en el Marjalillo. Muy típico, Marjal es una palabra musulmana, sería una medida, propiedad, ¿no? Unidad de medida, ¿no? Marjal es 500 metros cuadrados. Por eso digo que es una unidad de medida. A las propiedades de 500 metros cuadrados le decían marjales, medían por marjales. Y este sería más chico que lo normal, sería una 20, y sería pues marjal. Bueno, no llegaba a Armajal a lo mejor. El Marjalillo. Y ahí que lo nombré, seguramente, ¿no? Aquí pues tuvo su casa el conde de Villahermosa, es decir, mucha gente importante. Sobre todo aquí estuvo el ingenio nuevo, que construyó Alonso de Contreras también, finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, y el edificio se mantuvo mucho tiempo, en Bar Los Leones en la esquina, y al final de la calle, y el edificio se mantuvo mucho tiempo, seguramente que fue derribado también, pero también la transformación ha sido terrible.
Con lo cual se confirma, Manolo, que existe, de doña Tecla Pérez, ¿no? Era. Creo que era doña Tecla Pérez. O sea, ahí estuvisteis mirando el censo. Aparece en el censo y sí que aparece el nombre normal, la tía Tecla. Que y era, pues lo debía ser, una mujer muy conocida de Motril, que le dio nombre a la calle. Y históricamente se ha conservado. Bueno, ¿cuántas calles se llaman precisamente por alguien que vivió allí? Muchísimas, ¿no? La calle Victoria, que lo hemos hablado. Muchísimas, y otras porque se han quitado con el paso del tiempo, ¿no? Otras que se han quitado. Pero en Motril y lo que se ha quitado es la Cruz Verde, ¿no? La Cruz Verde sí. Yo no he conseguido. Porque aquí teníamos la Cruz Verde. Deberíamos colocar una Cruz Verde en recuerdo de la que hubo. Calle Marjalillo Alto, calle Marjalillo Bajo. Marjalillo Alto, Marjalillo Bajo, calle Tecla, era el entramado de esta zona de aquí. Y esta plaza, a mí me da muchas dudas el tema de la Plaza Cruz Verde. Tradicionalmente, quizás un poco con la imitación de Madrid y tal, esta calle se ha llamado, pues, desde el siglo XVII, Plaza de la Cruz Verde. Es posible que el nombre de la plaza viniera más... Digo, son dudas que tengo... Conjeturas. He visto muchos papeles históricos, los historiadores nos dedicamos a ver muchos papeles históricos, después los guías turísticos los utilizan para hacer temas turísticos, pero las bases de la historia se hace a base de trabajar documentos históricos. Y lo hacemos, y he visto muchísimos documentos y aparece con el nombre de Plaza Cruz Verde, y yo muchas veces he pensado, y cada vez me aparecen algunos documentos que lo relacionan con la Cofradía de la Veracruz. Que la Cofradía de la Veracruz, su signo era una cruz verde. La plaza tiene mucha importancia desde el punto de vista histórico, ¿no? Es otra plaza que fue, pues, muy comercial, muy importante. Incluso el marqués de Vistabella, José Martínez de Roda, construye su palacio aquí. No sé si lo compra él, el edificio para construir el palacio, lo compra su padre, Martínez Mantecón, que no sé dónde sacó la fortuna, pero la sacó, y en época de las desamortizaciones, Martínez Mantecón compra muchas propiedades en Motril, posiblemente compraría también esta. Lo que sí sé que en esta casa nació porque había una placa ahí en la esquina, en la plaza donde está la Escuela de Arte, nació pues José Martínez de Roda, marqués de Vistabella. Y bueno, hoy la plaza, que en Motril se le conoció como Palacio Ventura. Palacio de Ventura, que yo tampoco sé dónde viene el nombre. Sé que en aquella calle se llama Ventura, posiblemente alguien que después del marqués de Vistabella, de los Martínez de Roda, vivió aquí, que se llamaría Ventura de apellido, y de ahí vino el niño Ventura. Por supuesto que todavía el niño Ventura vivió a principios del siglo, los años 50, años 60, el niño Ventura que vivía aquí en el palacio, fíjate, pues se ha llevado el Palacio Ventura y se ha llevado la calle Ventura, cuando el propietario más importante fue Martínez de Roda, de Vistabella, que además hizo muchas cosas por Motril, por los motrileños, creó becas para estudiantes, etcétera, y fue un personaje, todo un personaje Martínez de Roda. Como Motril conocemos poco las cosas de nuestras cosas, tampoco conocemos quién fue Martínez de Roda, pero fue todo un personaje Martínez de Roda. El edificio del Palacio Ventura fue alquilado primero y después adquirido por el Estado para poner en los años 50 la Escuela de Arte y Oficios, se remodela para poner la Escuela de Arte y Oficios de Motril. Aquí la tenemos, ¿no? Y con una larguísima historia, a la cual yo me he incorporado como profesor y estoy orgullosísimo de pertenecer al claustro de la escuela. Y la verdad es que la Plaza Cruz Verde hoy conforma, incluso yo diría que en otra época estuvo hasta más bonita, tuvo una fuente en medio, hubo ahí fotografías de la plaza con una fuente en medio, con el Palacio de los Villamantilla, con toda esta esquina, con las hornacinas de la Cruz Verde, es decir, tuvo un edificio bastante bonito que existió aquí también en la esquina. Es decir, un edificio, vamos, con otro ambientecillo más bonito, quizás más pueblerino, menos moderno, pero sí con mucho más sabor de aquel Motril desaparecido que hoy no conservamos.
y ya daba paso a través de la calle pues a la Plaza Bustamante, que ya hablaremos de ella, de la historia de la Plaza Bustamante, o Plaza del Malagueño, que es O del curioso, Malagueño. del Malagueño, que es curioso. Y el Callejón de Ventura, que dará paso pues a todos los temas. Sí. Y la Plaza Cruz Verde, pues la verdad que se ha conservado el nombre y a mí me parece muy bien. A mí me gustaría, y me gusta reivindicarlo cada vez que cuando voy a un sitio público lo digo, lo intenté en una época, no lo conseguí yo poner en una plaza, una cruz verde en algún sitio de la plaza. Sería bonito por ver a tener aquella cruz Pues claro. verde que Y darle recordaba. sentido al nombre de la plaza. Claro, muchas veces no es el sentido opresor de lo que significa la Inquisición. Sí, la Inquisición fue una institución que existió en su época y tiene sus connotaciones, pero hoy un poco la tradición de la ciudad, un poco la historia de la ciudad, lo que valoramos en este tema. Y la plaza pues sigue siendo una plaza comercial, educativa, hoy en día pues muy relacionada pues con la Escuela de Arte, sí, sí. Y tiene mucha vida gracias y con mucha vida porque está en el centro, de arte, pero con los también estudiantes también por la mañana tuvo aquí. mucha vida también en la época antigua, y yo digo que las remodelaciones a mí me parece muy bien que se haya hecho peatonal y que se haya intentado quitar el tráfico máximo del centro de esta plaza, y creo pues que es una plaza con un sabor impresionante y una historia impresionante de este pueblo. Datos desde el siglo XVII podemos hablar de la Plaza Cruz Verde. Y la calle de... Sí, pero fíjate que tres callejones... Sí, tres callejones que se ¿no? juntan aquí, que embudos un embudo se aquí, conforman aquí. Se conforman, y esta calle es muy curiosa debió tener otra perspectiva antes de que se quemara la Casa de la Mujer en época de la guerra. Y en la esquina, pues la Virgen del Valle, que o puede ser que la Virgen fuera de la devoción, la Virgen del Valle, o puede ser que hizo la hornacina un señor que vivía en esta calle, que era Felipe del Valle. Posiblemente fuera la Virgen de Felipe del Valle. Entonces no sabemos si es la Virgen del Valle o la Virgen del Valle o Felipe del Valle. O Felipe del Valle, ¿no? Es curioso, pero en esta calle vivió Felipe del Valle, y de ahí viene... Pero menos mal que por lo menos se ha mantenido la... Sí, se ha mantenido la ermita, lo que es la ermita. La hornacina. Y curiosamente, y están todos los planos antiguos y están toda la documentación antigua en todos los inventarios antiguos de calles de Motril y tal. La calle paralela a esta era la calle Pocotrigo, que es esta callecilla estrecha paralela justamente aquí. Curiosamente, nosotros decimos Pocotrigo a la calle, una calle que va del Camino a las Cañas a la parte trasera de las Nazarenas. Claro, la que me suena a mí. Que es la que hemos conocido todos, pero en el siglo XVIII la callecita esta estrecha que tenemos aquí es la calle Pocotrigo. Y hay montones de datos que lo confirman, ¿no? Es decir, que el nombre de esta calle es Pocotrigo. Y es muy curioso. Hola. Y esta es la calle, porque esta es la Virgen del Valle, que es una historia también muy curiosa, porque no sabemos si es Felipe del Valle o es la representación también de la vocación de la Virgen del Valle. Bueno, da lo mismo, ¿no? Al final, lo importante es la conservación de... Que antiguamente también hay que decir que estaba todavía mucho más estrecho. Mucho más estrecha. Mucho más estrecho, que prácticamente... Era nada, y aquella callecita, pues nada, todo está muy cerrado, el espacio. Y era todo... calles muy estrechitas que daban el paso de los jardinillos hasta esta zona. Posiblemente hubiera otra calle más. Me da la impresión de que en los planos hay otra calle, otro callejón más que hoy no existe. Y que comunicaba seguramente a la calle Pocotrigo con el otro lado, y había otro callejón paralelo al que hay hoy. Por lo menos que los motrileños, cuando pasen por esta plaza, sepan que no es una plaza de 2 días, que esta plaza tuvo seguramente una vida intensísima, fue una plaza muy popular desde el siglo XVI, no estamos hablando de hace 2 días, estamos hablando de hace 500 años, ¿no? Hace 500 años. Hace 500 años. O cuando pasen por aquí, que sepan que la calle de la Carrera se puso el nombre cuando seguramente se le construye la ermita a la Virgen de la Cabeza, y esta calle llegaba hasta el frente de la ermita, hacia la salida. O la calle de la Muralla tiene su sentido, es que hubo una muralla, es que Motril estuvo amurallado. Claro. ¿Cuál es la imagen que hemos perdido, ¿no? Es decir,
¿cómo nos podemos imaginar ahora mismo los madrileños que Motril estuviera con murallas y torreones y torres y... O por lo menos guardar un pequeño vestigio de esa murallita, ¿no? Es decir, no nos podemos hacer ni la más mínima imagen. Y cuando llegamos a la Plaza Converdé, que sepamos que es una plaza que también tuvo una vida intensísima, de toda la historia de Motril, que se llama así hace 400 años, 300 o 400 años, que la calle Cerrajón es antiquísima, que cuando hablamos de Marjalillo hablamos de nombres que se remontan casi a la época de los árabes. Claro. Y que tenemos aquí una cruz que posiblemente sea del siglo XVI. Una piedra también. Una piedra también antiquísima, y que por lo menos que tengamos un poco de conciencia del cuidado. Que es verdad que se ha perdido muchísimo, que es verdad que se ha dejado mucho en el camino, que nos queda poquito, pero que lo que nos queda tenemos que ponerlo en valor, darle valor y lo principal es que todo en la memoria lo llevemos y sepamos transmitirlo además, ¿no? Claro, para que se mantenga viva, ¿no? Que es lo importante. Claro, que es lo que intentamos con esto. Es lo que intentamos con esto. Di que sí. Pues ya no he escuchado ustedes al maestro. De eso se trata, de que ustedes mantengan estas pequeñas lecciones en su memoria y luego sean capaces de transmitírselas también a los que vengan, ¿no? Porque al fin y al cabo de eso se trata, de que conozcan su ciudad, de que conozcan los pormenores de lo que fue Motril en su día, ¿no? Se suele decir que hay que mirar un poquito atrás para saber hacia dónde vamos, así que nosotros intentamos hacer ese ejercicio y es el que les proponemos a ustedes cada día que hacemos nuestra alquería. Pasen por Motril, pasen por los callejones, fíjense en las cruces, en las piedras, en por qué se llama Jardinillo, en por qué se llama calle Tecla, por qué se llama muralla o borde de la acequia. Todo tiene su sentido y nosotros intentamos desempolvarlo y descubrirlo aquí en nuestra alquería. Gracias por su atención y hasta la semana que viene. Adiós.